Hemos regresado y ahora vamos a sumar a la mesa a Dani Umpire. Dani Umpire ha sido gerente de peritajes del Ministerio Público. De hecho, al señor Umpire lo convocamos cuando revisando el audio, el video, ustedes recordarán, de Pedro Castillo, que publicó en su cuenta la congresista Chirinos, se escuchaban voces al final, ¿no? Y recordarán que un perito nos ayudó a descubrir qué era lo que le decían a Pedro Castillo. Fue Dani Umpire, que tiene pues un oído de, no sé, de superhéroe, ¿no? Puede descubrirlo todo. Entonces, Dani Umpire ha sido gerente de peritajes del Ministerio Público y lo que nosotros sabemos es que él tuvo acceso a 60.000 audios como perito, que logró solo transcribir de manera legal 10.000 audios. Entonces, le voy a dar la bienvenida. ¿Qué fue lo que pasó con los cuellos, con los audios de los cuellos blancos? Buenas noches, señor Umpire. Cita Milagro, muy buenas noches. Doctor, buenas noches. Efectivamente, este tema de los cuellos blancos, cuando yo ingreso en el 18 de julio del 2018 como gerente, eran un promedio más de 60.000 audios que estaban en unos CDs, en unos DVDs, pero no eran CDs, eran DVDs. Y cada DVD tenía un aproximado de 2.000 a 6.000 audios. Entonces, cuando se empezó a trabajar a partir de esa fecha, para hacer las transcripciones y luego hacer las homologaciones de voz. Entonces, acá hay una etapa muy crucial. Si bien es cierto, en esta etapa con el doctor Pablo se repotenció esta gerencia de peritajes con una tecnología bárbara que no la tenía ni un país en Latinoamérica. Y luego esa misma tecnología se continuó con la señora Zoraida porque se había fortalecido un buen laboratorio para combatir la criminalidad. Inclusive, yo tuve que irme a las universidades a buscar peritos, porque todos los peritos para ese entonces estaban en hechos de corrupción. Ocupados. Claro, y no podía. Entonces, eran 18 peritos. Mi objetivo era llegar a más de 150. Y tuve que irme a las universidades a buscar gente joven y yo prepararlas. Y logré hacer eso. ¿Y qué pasó? Y logré tener peritos lingüistas para tener ese gran desafío de los audios. Y cuando se hacían las transcripciones, porque hay que recordar, señorita Milagros, algo que la sociedad lo debe de saber. Cuando Constelación hace las interceptaciones legales, ellos solamente realizan el famoso acta de datos, se llama acta de recolección de datos, que solamente ellos ven, digamos, el policía que intercepta, ve, digamos, lo que a él le interesa, o sea, lo que a ellos le interesa. Entonces, eso lo transcriben, luego lo mandan. Claro, no escuchaban todo. No escuchaban todo. Entonces, lo mandan a la fiscal. Entonces, ahí había un error. Se tenía que repotenciar con forenses, porque ellos no son forenses. Entonces, por eso que tenían que ver peritos. ¿Pero por qué peritos? Porque acá hay algo muy grave. En cada transcripción que había una palabra ininteligible, o sea, una palabra que no se comprendía, que si esa palabra, un fiscal puede interpretarla a su manera y capaz no es la correcta. Es como decir, yo voy a dar un ejemplo, yo tengo 50.000, ininteligible. Ah, este es dinero, pero pueden ser terrenos, pueden ser otra cosa. Pero entonces así se estaba funcionando. Sí, entiendo, y tiene que ser, por supuesto, cualquier audio y cualquier, no sé, cualquier chat, etcétera, tiene que pasar por peritaje. Correcto. Para que tenga legalidad. Pero, ¿solo se lograron transcribir 10.000 audios? ¿Qué pasó con los demás? Se tenía un equipo que era el Fonexia, que se había adquirido en ese tiempo. Y el Fonexia ayudaba a transcribir de los DVDs, comenzaba a transcribir, pero hay que recordar algo, toda transcripción tiene que ser en presencia también de los abogados y de la otra parte, porque la función del fiscal es buscar la transparencia, ellos tampoco se pueden lanzar así. Entonces, eso era el objetivo. Pero no se logró porque se despidieron a los peritos. En el 2021, que salgo yo, se despidieron a los peritos y no solamente eso, Cinta Milagros. ¿Quién los despidió? ¿Zoraida Ábalos? La señora Zoraida Ábalos dijo, no quiero más peritos, comenzaron a despedirse los peritos. Y no solamente eso, con los mismos equipos que se habían comprado, que muchas bandas criminales, en base a las pericias fonéticas o transcripciones, que a muchos fiscales habían metido a la cárcel,
me denuncian a mí por haber comprado esos mismos equipos y por haber contratado personas. Entonces yo dije, esto no puede pasar. Acá hay algo raro y es por eso que estoy también sentado hoy en día y que la sociedad sepa la verdad, porque yo soy un científico. No se puede contaminar la ciencia forense porque hay, digamos... En su opinión, la fiscal Zoraida Ábalos estaba demasiado interesada en que se conozca la transcripción de los audios o prefería que ralentizar todo, o sea, que digamos, que pasen al olvido. Mi trabajo directo era con Rocío Sánchez. Ya, Rocío Sánchez, sí, la fiscal, quería... Era muy activa, ella era para mí era una de las mejores fiscales. Ella sí queríamos saber todo, la verdad. Pero también salió del caso, ¿no? Salió también del caso, curiosamente. Pero ¿qué pasó? Es lo que yo quiero saber. Usted ha sido fiscal supremo. Bueno, imagino que usted también quería ser fiscal de la Nación, ¿o no? Bueno, yo era el siguiente más antiguo después de Zoraida. Ya. O sea, hoy día usted hubiera sido el fiscal de la Nación y no Benavides. Claro. Ya, pero ¿qué pasó cuando usted escucha al perito Umpire decir de que solo lograron transcribir 10.000, que luego se complicó todo? Al final, ¿al Ministerio Público le interesaba saber la verdad o los audios de los cuellos blancos se convirtió en una especie de espada que causaba miedo, temor, extorsión, lo que quiera usted pensar para jueces y fiscales? Porque mucha gente tenía miedo, ¿no? Mira, la cuestión es la siguiente. Yo respeto mucho a Dani, somos amigos, lo conozco desde el Ministerio Público y reconozco su trabajo. Ni hablar. Pero ¿cuál es el problema? Que los audios se utilizó como material para levantar una gran cortina de humo y retirar del Ministerio Público, del Poder Judicial y perjudicar a otras personas que no sean afines a este grupo que manejaba los audios, ¿ya? Y entonces jamás lo iban a transcribir imparcialmente, jamás. Y yo le aseguro a Dani que él no tenía todos los audios, porque los audios ¿No los tenía? Nos daban, perdón, sí, también. Ya, pero para concluir esto, ¿por qué? Porque si ellos tenían un plan, tenían que impulsar la transcripción y la tergiversación inclusive de audios que perjudicaban a alguien. Por ejemplo, en mi caso, todos los audios eran manipulados. O en todo caso, le daban un sentido distinto a lo que se decía. ¿Existían audios de Zoraida Ábalos y de Pablo Sánchez? No puedo afirmarlo porque yo no he tenido acceso a todos los audios. Porque cuando Benavides juramentó decían que también existían audios de ella, seguro, llamadas de ella. Eso puede saberlo más Dani. Ya, la cuestión es la siguiente, mira. Una situación lógica y que no me va a contradecir seguramente Dani. ¿Por qué? Ellos accedieron a ese material con el cual podían dañar a quien sea y también podían encubrir a quien sea. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, ahora ya la gente tiene cuidado, pero antes no. Tú hablabas cualquier cosa y no necesariamente algo que era lo más adecuado. Algo que podía tergiversarse, que podía manipularse de cualquier manera, podías hablar en tus comunicaciones. Ahora todos tienen cuidado, ni hablar. Cuando usted dice ellos son los que manejaban, ¿quiénes son ellos? Los que tenían los audios. Pues. ¿Pero quiénes? ¿Rocío? Lo tenía Sandra. Rocío, mira, lo tenía Rocío, lo tenía Sandra, lo tenía Pablo Sánchez y Gorriti. Ellos administraban los audios. Después ellos ya les dieron a quienes querían, a otros canales. Por ejemplo, los audios que llegaban a Dani, obviamente eran los que les interesaba a ellos que se conozca, no otros. ¿Eso es verdad? A ver, efectivamente, lo que dice el doctor, muchos de los audios, nunca me llegaron los audios, por ejemplo, hay que recordar que los audios que se me dieron a mí para poder trabajarlos, porque yo era el gerente y tenía que distribuir a los peritos, eran DVDs, eran los originales. Entonces, si eran... ¿Quién le daba a usted los audios? La doctora Rocío Sánchez, porque Rocío Sánchez era la encargada. Y la doctora Sandra Castro era la encargada de lo que estaba en la interceptación telefónica. Ese era su objetivo. Mira, interesante este tema que muchos... A ver, explíquenos cómo que la interceptación. O sea, cuando la fiscal encargada en la interceptación de los cuellos blancos que le han denominado... Sandra Castro. Era Sandra Castro, era la única.
Pero Rocío Sánchez era la que nos solicitaba a nosotros y nos enviaba, lo que dice el doctor, los DVDs originales. Pero no había necesariamente lo que él dice, es cierto. Pero la interceptación siempre provocaba un DVD, pues. Claro, una grabación. El equipo, la consola del equipo, de este equipo de Constelación, generaba, digamos, un código hash y el policía lo guardaba en un DVD. Entonces... ¿En esos audios usted escuchó audios de Zoraida Ábalos y de Pablo Sánchez? No llegué a escuchar. O sea, no llegué a escuchar. ¿Sabes qué? Si me permites, solo mira, para hacer una precisión. Lo que pasa es de que ellos tenían todos los audios, digamos los 60.000, ya las 60.000 conversaciones. Perfecto. Ellos seleccionaban a quienes investigan. Es cierto eso. Entonces, abrían una carpeta, por ejemplo, contra Milagros Leiva. Ya, muy bien. Entonces le daban los audios de Milagros Leiva a Dani Umpire para que transcriba. Pero los demás de los otros nunca los daban, porque sobre esos no habrían investigaciones. ¿Habían audios de Villena? No sé, no puedo ¿Habían decir audios de Villena? No, es que no hay carpeta, no hay carpeta. ¿Por qué en pues? ese chat de Jaime Villanueva dice que Gorriti lo tiene agarrado a Villena? Por una razón muy simple. ¿Cuál? Mira, ellos han seguido, acuérdate que Gorriti sigue teniendo influencia en la Junta. Y es probable que quizás en la Junta pues tuvo algún contacto. Digo, eso estoy elucubrando. Entonces por ahí puede haber. Pero de cuellos blancos allí no tenía que ver nada Villena. ¿Gustavo lo tenía agarrado usted? A mí en absoluto, pues porque yo no he hecho nada malo. ¿En qué me podía agarrar? Yo no he hecho absolutamente nada. Pero le cortaron la cabeza, señor. Me cortaron la cabeza. ¿Por qué? Porque yo me enfrenté a Odebrecht y porque denuncié a los fiscales corruptos. Traidores a la patria. O sea, Odebrecht gobierna en el Ministerio Público. Odebrecht con Gorriti ahora prácticamente se ha potenciado en la Administración de Justicia. Obviamente eso no hay ninguna duda. ¿Usted piensa lo mismo? No, desde mi punto de vista sería científico. Por ejemplo, los audios que tenía IDL no son los originales. Los originales los tenía. No son los originales. No. Son una copia. Claro, les ha dado una copia. ¿Editados? Editado. ¿Por qué está editado? Porque el hecho que salga IDL ya está editado. Y eso no es una prueba para un juzgado. Si quieren utilizar esa prueba, de acuerdo a los protocolos que se tiene y que fue aprobado por la misma fiscal la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, y que lo fue generado por mi persona, no procede. Tendría que ser la fuente original para poder trabajar. Y como dice el doctor, nunca se me llegó, algunos saben, era como decir, este CD, a ver, hay que transcribir este sitio. Es que ella era el director de la investigación. Bueno, pero el director de la investigación es el fiscal. Prácticamente el fiscal, el director de la orquesta. ¿Por qué lo tenía que tener Gorriti? Es el detalle. Eso es encubrimiento real. Ya, porque ha manejado la prueba, distorsionado la prueba. Eso es delito, encubrimiento real. Pero usted cuando dice yo fui sacado de manera injusta, simplemente por un linchamiento mediático, o sea, entre otras cosas, yo me acuerdo que a usted lo acusaban de ser amigo de José Luis Castillo Alba. José Luis Castillo ha sido mi amigo, yo nunca lo he negado. Y ese hombre fue investigado por los cuellos blancos, usted se reunía en el Hotel Sheraton con él y usted era fiscal. Mira, yo... O sea, ese fue el lío, No, sí, te o sea, yo creo que hay que decir la verdad. Estamos diciendo la verdad. A ver. Mira, yo estaba en Fiscalía Suprema Contenciosa Administrativa, ¿entiendes? Sí, pero igual un fiscal no debería reunirse con un imputado. Espera. Yo nunca he visto un caso donde esté asesorando a Castillo, nunca. No había ninguna posibilidad que yo lo favorezca o lo que fuera. Lo que pasa es que Castillo ha publicado más de 20 libros, yo he publicado más de 20 libros. Libros importantes que no me va a dejar mentir Dani, que son determinantes en la vida jurídica del país. Entonces, como académico, él como académico yo, discutíamos, nos reuníamos, hemos participado en conferencias con Pablo Sánchez, con todos ellos, y José Luis Castillo. Pero porque, y es mi amigo, yo no jamás lo voy a negar. Pero eso, ¿qué tiene que ver con los cuellos blancos? Pero o sea, no puede ser tan sano, pues, ya, pero no, dime. O sea, usted era fiscal supremo y tenía contactos en la fiscalía. No cualquiera es fiscal supremo, puede tomar agua también, ¿no? Ya, mira. O sea, ya, tampoco. Ya, pero espérate, no me es que milagro, milagro, ¿sabes? Yo soy inocente, porque soy inocente me cortaron. Es que escúchame. A ver, yo lo escucho, pero no me déjame terminar de hablar. Mira, la cuestión es la siguiente. Porque seas fiscal supremo, porque seas fiscal, no significa que te vas a meter en una burbuja y llevar una vida distinta.
Tú llevas tu vida normal. Sobre todo yo era profesor universitario, era académico, estaba en conferencias, estaba en debates con los demás académicos. Ya, pero, ¿Y sabes qué? Pero como fiscal supremo ya no puedes reunirte con alguien que está acusado, pues, porque imputado. como está acusado, en ese momento no estaba acusado, pues. En ese momento no estaba acusado, no tenía ninguna investigación. Era un académico reconocido, era uno de los profesores que más citados en el mundo jurídico, más reconocidos, no solo en el Perú, sino también en el extranjero. Entonces, ¿por qué no voy a reunirme con esa persona? ¿Por qué no? Ahora, si él tuviera un caso en mi fiscalía, obviamente ya no me reúno, pues, porque ahí sí hay que cuidar una apariencia. Conflicto de intereses. Pero si yo no tengo nada que ver, él no tiene ningún caso en mi fiscalía, ¿por qué no me voy a reunir yo con él? ¿Te das cuenta? Se quiere pensar de que si eres fiscal o lo que sea, tiene que estar en una burbuja. Oye, eso no es posible. Y ¿sabes qué? Siempre van a penetrar en tu burbuja también. Eso no te salva. Si es que tú no eres honesta, no estás comprometido con tu trabajo, no eres valiente para enfrentarte a las mediatizaciones, porque eso es grave. Siempre he dicho y lo repito, un fiscal, un juez, para ser idóneo, primero tiene que ser idóneo ciertamente, conocer su trabajo, porque si no, ¿cómo trabaja? Ser honesto para no caer en corrupción y ser valiente para no asustarse. ¿Sabes qué? Yo tenía las tres cualidades y por eso me considero un magnífico fiscal y tal vez regrese. ¿Pero qué sucede? O sea, ¿a usted no le asustó el linchamiento mediático a pesar de que lo sacaron? En absoluto, pues yo no tengo nada que ocultar. Ok, bueno, vamos a ver si regresa, no lo sabemos. Bueno, si no regreso también, pues no solo de pan vive el hombre, ¿no? ¿Qué quieres que te diga? Bueno, es verdad, pues tiene que trabajar, ¿no? Claro, estoy trabajando, estoy en el estudio, me va muy bien. ¿Cuál es el problema? No. Está bien que trabaje, doctor Gálvez. Señor Humpire, ¿quién le daba los audios a Gorriti en ese tiempo? ¿Qué se comentaba? Porque usted dice le daban los audios editados. ¿Quiere decir que usted veía los originales? No, claro. No, lo que te he dicho yo, Cita Milagros, es de que la fiscal Rocío Sánchez nos daba a nosotros los DVDs donde contenían los audios originales. Entonces, eso es lo que yo sí puedo afirmar, que los audios que nosotros teníamos... Eran los originales. O sea, lo que tenía la fiscalía eran los originales. Y los que salían en IDL o también en Panorama, recuerda que también Panorama sacaba también Panorama, esos ya eran editados, o sea, eran copias. Pero ¿quién les dio? Pero usted no tenía cadena de custodia, o sea, usted era gerente. La cadena de custodia inicia... Era del fiscal. Claro, o sea, es que, mira, puede haber salido, Cintas Milagros, puede haber salido de la policía como puede haber salido de la misma fiscalía. Ok, ¿quién era el jefe de la policía en esa época? Estaba, creo, si no recuerdo, era en tiempo de Vizcarra, creo que era un general coronel, creo que era el que le decían el Conejo. Conejo. Ya, que era un capo en todo este tema. En temas de inteligencia, el popular Conejo. Recuérdame el nombre, Rolo. Y, o sea, o era Conejo, o era Sandra, o era Rocío, ¿no hay más? Pero justamente, desde un punto de vista criminalístico, utilizando los principios de la ciencia... Dani, si me permite, mira, recuerda lo que está diciendo. Era la persona de Vizcarra la que tenía acceso a los audios. Vizcarra. Bueno, no solo la fiscalía, se reunía en secreto con Sandra Castro. Pero para que veas, tremendo. Sí, justamente a eso quiero llegar. Y eso que sepa la sociedad. O sea, que nos quitemos la venda y que lo han dicho ellas mismas. Existe una reunión de Sandra Castro en su departamento con Vizcarra y donde la doctora Rocío, cuando entra, ella se sorprende. Y eso está en sus declaraciones. ¿Y saben quién más estaba ahí? Estaba un tal... No estaba él. Estaba un tal Max Arellano, que era el adjunto de este señor... De Manuel González Sánchez. Sí. Y este señor más no sé qué, Arellano, trabajaba justamente en los temas de interceptación. Curioso, ¿no? Curioso. ¿Y usted qué cree que hacía Vizcarra con Sandra Castro? ¿Cruzaban info? La lógica científica me dice que sí. Que alguien me diga que no, que esté en contra de una verdad ilógica, no da. ¿Qué hacían Vizcarra y Sandra Castro reunidos en su depa? Sandra Castro maquinaban con Vizcarra qué hacer, cómo dirigir esas investigaciones para involucrar a los enemigos de Odebrecht y de Vizcarra. Punto. ¿Dónde está Sandra Castro hoy día? Sandra Castro sigue trabajando en la Fiscalía, ¿ya? Una mujer que ha hecho tanto daño al Ministerio Público,
tanto daño a la administración de justicia, tanto daño a las personas, a los funcionarios, sin embargo sigue como fiscal. Pero ya no está con los cuellos blancos. Puede ser, pero sigue trabajando en fiscalía. Ok, pero ya no está en el caso. No, pero lo votaron por incompetente. Sí, claro. Además, ¿sabe qué? Mira, ¿cómo es posible que Pablo Sánchez le pida un informe para involucrar a Chávarri y a Tomás Gálvez? Y esta señorita, torpemente, le dé el informe donde más lo involucra a Pablo Sánchez que a nosotros. O sea, usted, Así de competente era. o sea, en Cristiano, ¿usted no cree que Pablo Sánchez sea tan inocente como dice Sara? No tan inocente. Yo nunca he dicho que sea inocente o tan inocente. Pablo Sánchez ha manipulado toda la información. Pablo Sánchez ha dirigido esta cortina de humo. Pablo Sánchez ha trabajado para Odebrecht igual que Vela y José Domingo. Bueno, clarísimo. Muchas gracias, señor Gálvez. Espero que me dé esas copias que me ha prometido. Vamos a ver si lo encuentro. Ay, ahora vamos a ver si lo encuentro. Me has dicho que lo vas a buscar tu equipo. Y tengo que ir a la pausa, ¿no? Sí. Perfecto. ¿Y qué pasó con...? Tengo que ir a la pausa. Ok, ya. Bueno, tengo que ir a la pausa. Un segundo. Vamos a la pausa. Regresamos de inmediato.